Muy bien, hermanos, estaremos aprendiendo algo que menciona este versículo, que es sobre la mente. ¿Sabía usted, hermano, que la mente o el cerebro eh, es el órgano en nuestro cuerpo que más energía consume de todos los órganos? Usted tal vez se cansa de sus pies de tanto estar parado, ¿verdad? ¿Cuántos están cansados de estar parados en su trabajo? Los que costuran, los que hacen, yo creo que ellos están cansados de tanto estar sentados, ¿verdad? Pero el cerebro, hermanos, nuestra mente es el órgano que más energía consume de todo nuestro cuerpo. Él trabaja en automático. Usted no le dice a su pensamiento, a su mente qué hacer o qué pensar. Él está constantemente trabajando, trabajando y trabajando y nosotros no nos damos cuenta. Los científicos lo consideran una maravilla de la naturaleza por su complejidad y su papel en la definición de lo que somos como seres humanos. Hay un dicho popular que dice que somos lo que pensamos. Y la Biblia nos confirma esto en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento, dice, en su corazón, tal es él. Miren cómo lo dice, cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Pues como piensa dentro de sí, así es él. Toda nuestra vida, hermanos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras decisiones son movidas o motivadas por nuestra manera de pensar. No sé si alguna vez a usted le ha sucedido que ha dicho algo o ha hecho algo y usted después se preguntó y dice, ¿por qué dije esto? ¿O por qué hice esto? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Porque muchas veces nosotros hablamos sin antes haber pensado las cosas. Hay un dicho que dice el hermano Byron muy seguido y me llama mucho la atención que dice, antes de hablar, conecta tu boca con tu cerebro. Porque muchas veces nos vamos a meter en dificultades o en problemas, porque muchas veces decimos cosas que tal vez no queremos decirlas. ¿Sabía usted, hermanos, que hay una universidad en Madrid, España, que hizo una estadística que dice que el ser humano procesa alrededor de 60,000 pensamientos en el día? 60,000 pensamientos en el día. Y eso no es todo. Los cuales dice que el 95% de esos pensamientos son pensamientos involuntarios. Son cosas que usted no quería pensar, son cosas que yo no quería pensar. Y otro punto, el 80% de esos pensamientos dice que son pensamientos negativos. Son muchas cosas, son muchas veces aquellas cosas que vienen, que han pasado, que hemos vivido, traumas, sustos, y constantemente estamos pensando en eso. 60,000 pensamientos, 95% involuntarios y el 80% negativos. Pero ¿a qué nos lleva con esto, hermano? El apóstol Pablo en su carta a los creyentes en la iglesia de Éfesos, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18, dice esto: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El apóstol Pablo en su carta a los creyentes de la iglesia en Éfesos, hermanos, nos enseña que antes de haber sido nuevas criaturas, nuestra mente tenía el entendimiento entenebrecido, oscurecido debido al pecado. Pero aunque hayamos nacido nuevamente, dice, es necesario que la mente y la actitud sea renovada. Y la única manera, hermanos, en que podemos renovar nuestra manera de pensar o nuestra mente es por medio de este libro. Es por medio de la palabra de Dios. Si nuestra mente está llena de la palabra de Dios, hermanos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones van a ser buenas. Hay muchos quienes dicen que nuestra mente es el campo de batalla. Hay fortalezas que se levantan día tras día, hermano. ¿Cómo las estamos derribando? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué estamos llenando nuestra mente constantemente? Y el apóstol Pablo nos enseña dos cosas en este versículo para poder tener una mente renovada y una vida transformada. Y número uno es
una exhortación, una orden, no sé cómo usted le quiera llamar a esta palabra que él utiliza en este versículo. Y número 1 es a no conformarse, a no conformarnos. Si hay algo que nos impide, hermanos, como cristianos, a tener una mente renovada, es el conformarnos a este siglo, a estos tiempos. Vivimos en un mundo caído y perdido por el pecado, y debido a esto es necesario que renovemos constantemente nuestra manera de pensar, nuestra mente. Pablo en varias ocasiones le anima y exhorta a la iglesia a una renovación. En Efesios capítulo 4, versículo 23 al 24, si usted gusta ir o gusta anotarlo, les dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y al decir renovación, hermano, no se refiere a algo visible, como pensamos al momento en que escuchamos la palabra renovación. Renovación viene del griego anakainosis. Esta palabra es una combinación de ana, otra vez, kainos, que significa nuevo. La palabra sugiere una restauración, transformación y un cambio de corazón y vida. Debido al mundo caído, como le decía al principio, en el que vivimos, la renovación no será algo fácil, hermano. Volvamos a leer detenidamente Romanos capítulo 12, versículo 2, si me acompaña, por favor. Y él ahí nos da una exhortación, el apóstol Pablo nos da una exhortación a la iglesia de Roma y nos da también a nosotros mismos, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Si es su Biblia, le voy a pedir que la subraye la primera parte, no os conforméis a este siglo, porque esto es lo que estaremos estudiando en este momento. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay algo que nos impide, hermanos, la transformación a vuestro entendimiento, a nuestra manera de pensar. Hay algo que nos impide a transformarnos, y esto es el conformarnos. ¿Qué significa conformarse? La palabra griega traducida como conformarse significa coformado, tomar la forma de o adoptar una forma exterior, identificarse con. Incluso la Nueva Traducción Viviente dice, no se adapten o no se amolden a este siglo. Y eso es lo que significa la palabra. El apóstol Pablo nos exhorta a no conformarnos, hermanos, a este siglo. ¿A qué se refiere esto? Es a este tiempo, a esta era, a este mundo. Hay tantas cosas, hermanos, que bombardean nuestras mentes, que llenan nuestra mente para que nosotros nos podamos conformar a la manera de pensar de ellos. El apóstol Pablo, en otras palabras, él nos está diciendo, no se adapten a las costumbres o a la manera en que estas personas de aquí piensan. Esta carta de Romanos fue dirigida a la iglesia de Roma, no fue dirigida en sí a todo ese lugar donde ellos estaban, sino específicamente a la iglesia de Roma. Y le dicen, por nada del mundo ustedes tomen las mismas costumbres que este pueblo tiene. Ustedes no se adapten, no se amolden a la misma manera de pensar de ellos. Si no, dice más bien, transfórmense. Entonces el apóstol Pablo lo que nos enseña en este versículo, hermanos, es a no conformarnos. ¿A qué cosas nos podemos conformar, hermanos, hoy en día? Hay modas. Tenemos que tener muchos cuidados con nuestros hijos. Esos peinados, la manera en cómo se visten. Si no van a parecer uno como Peso Pluma ahí, ¿cómo se llama este cantante de México? No, tenemos que tener mucho cuidado en la manera en cómo el mundo o el tiempo en el que vivimos quiere conformar a la sociedad, al cristianismo, que el cristianismo sea como ellos son. Tenemos que tener mucho cuidado. La psicología moderna hoy en día está sacando estudios para cómo usted puede criar a sus hijos o cómo puede usted guiar a su familia. ¿Y sabe qué, hermano? Muchos estamos siguiendo ahí.
No, vamos a ir a escuchar esto que dicen ellos. Y nos estamos olvidando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, hermanas. Ella nos va a decir cómo tenemos que guiar a nuestra familia. Por eso nosotros no tenemos que conformarnos a lo que el mundo allá afuera nos dice. Entonces, ¿cómo sabemos que nos estamos conformando a este tiempo, hermanos? Pensemos por un momento. ¿Cómo es mi conducta o cómo es mi actitud cuando vemos las noticias sobre la recesión, sobre las pandemias, sobre las leyes migratorias? ¿Cómo es nuestra actitud al conocer lo que la psicología moderna dice sobre la crianza y las familias? Pensemos por un momento en la forma en la que las personas allá afuera reaccionan o actúan ante esto. Las personas allá afuera se llenan de pánico, temen enfermarse, temen a una escasez, temen a que los deporten. La pregunta es, hermano, ¿estamos nosotros pensando de la misma manera? Ahorita pasó una semana de nieve, ¿verdad? Nadie se la esperaba, pero como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que vamos a llenar nuestras refris de comida, de aguas, y usted se va para el Walmart y usted encuentra vacío todo. Y que nos empezamos a quedar sin dinero porque no trabajamos. ¿Y qué empezamos a decir? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a llegar los biles? ¿Cómo va? Hermanos, nos inunda el pánico. Nos llenamos de pánico. Ahora la pregunta es, ¿nos estamos conformando a estos tiempos? ¿Nos estamos pareciendo a las personas allá afuera? Las personas allá afuera, hermanos, se llenan de pánico, temen a enfermarse, temen por su bienestar económico. Las personas allá afuera siguen la psicología moderna en lugar de la guía que es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿está igual que las personas en el mundo usted, siendo guiado por el mundo y este tiempo en el que vivimos? Si está actuando de esta misma manera, déjeme decirle, hermano, que se está conformando a este mundo. En otras palabras, usted se está amoldando a estos tiempos. La instrucción del apóstol Pablo ante amoldarnos a este mundo es la transformación. Él nos dice, no se conformen. Y aquí usa un contraste él. Sino, transfórmese. Ahí está en el mismo versículo que estamos, en el mismo texto que estamos estudiando. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando nosotros nos conformamos, eso nos impide a nosotros transformarnos. La palabra de Dios nos dice, no se conformen, sino transfórmense. La transformación, la palabra griega que corresponde a transformación, hermanos, es metamorfosis, que significa un cambio que proviene de adentro hacia afuera, de nuestra manera de pensar de adentro hacia afuera. Rick Warren en su libro Transformados, un libro que hace unos años estudiamos con el hermano Byron, dice, amoldar es cambiar la apariencia exterior al encajarla dentro de un molde. Transformar es cambiar su naturaleza, de adentro hacia afuera. ¿Sabe, hermano? Cuando yo estaba haciendo este estudio, yo me ponía a pensar, yo tengo 11 años de estar en este lugar. Los primeros 3, 4 años, ¿sabía? Este país lo hace a uno renovar su manera de pensar. Bueno, el que quiere, el que no, pues sigue viviendo de la misma manera. Pero a los primeros 4 años yo decía, no, yo me voy a regresar para Honduras. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en nuestros países, allá usted si quiere trabaja. Si no, se queda en la casa. Y aquí no, aquí usted tiene que trabajar o tiene que trabajar. En nuestros países, si usted si quiere va a pagar la luz y no se la cortan y no pasa nada. Aquí usted tiene que estar puntual. Y cuando uno viene aquí, es por eso, hermanos, que muchas personas cuando están recién llegadas en este lugar, hay un proceso de adaptación del cual ellos no pasan. Porque constantemente su manera de pensar está siendo igual
a la que cuando estaban en Honduras. Y esa era mi manera de pensar, hermano. Pasaron 4 años, así es de que si hay uno nuevo aquí, no se preocupe. Es su primer año, no se preocupe. Yo tuve 4 años para poder cambiar mi manera de pensar. Hasta cuando ya empecé a ver las cosas de otro punto de vista, hermano, que tuvo que nacer desde adentro hacia afuera. Yo dije, no, esto es diferente. Okay, ¿cambias o cambias? Y así, de la misma manera, tiene que ser espiritualmente, hermano. Venimos a la iglesia, ya no tiene que ser la misma manera de pensar que usa el mundo, el miedo, el temor, el orgullo, todas esas cosas que no le agradan a Dios. No tenemos que seguirnos comportando de la misma manera. En la Biblia encontramos el ejemplo de un hombre que se encontró en medio de una cultura pagana. A lo mejor la mayoría de los que está aquí ha escuchado esta historia. Y se vio obligado a moldarse a su tiempo, a su siglo, a su lugar donde se encontraba. Y este hombre fue Daniel. Daniel fue llevado cautivo, hermanos. Ustedes saben, a Babilonia. Babilonia era una sociedad totalmente corrompida e idólatra. No es que los otros reinos no lo fueran, pero al parecer, por lo que dicen las escrituras, Babilonia era uno de los lugares más paganos para ese entonces, más idólatras. Y es por eso que, por esto, varios profetas predijeron su destrucción. Daniel se mantuvo firme, nunca olvidó quién era él y a quién adoraba, aunque cambiaron su manera de vestir, no cambiaron su manera de pensar. A él le cambiaron su manera de vestir, le cambiaron su nombre, le quisieron cambiar la manera en la que él se alimentaba, pero ¿saben qué, hermanos? No pudieron cambiar su manera de pensar y su corazón, porque él sabía a quién adoraba, él sabía a quién amaba. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Por el contrario, lo que había en su interior, en su mente, brotaba al exterior, siendo él diferente a todos los demás. ¿Es usted diferente, hermanos, que los demás? ¿Hay una diferencia en el lugar donde usted trabaja a las demás personas? ¿Es usted diferente en su familia? ¿Qué podrían decir de usted en su trabajo? ¿Qué podrían decir de usted en su familia? Daniel no se amoldó a la manera de pensar de Babilonia, hermano. Hermano, tal vez muchos de tus familiares o de tus viejos amigos van a querer jalarte otra vez al mundo. No, que vente, que mira, te acuerdas de aquí, que allá, que lo otro. Para que tú te vuelvas a moldar al mismo estilo de vida de ellos. La palabra de Dios dice, no os conforméis. A Daniel quisieron hacerle de todas estas cosas, hermanos, pero Daniel siguió firme en lo que él creía y en quien él sabía que tenía su convicción, y ese era Dios. Recuerden, también dice en ese mismo libro, hermano, la verdadera transformación comienza con tu mente, no con tu comportamiento. No puedes cambiar tu carácter simplemente por cambiar tus acciones. Por el contrario, cambias tus acciones al cambiar tu carácter. Y todo comienza cambiando nuestra manera de pensar. Hermanos, Dios está más interesado en cambiar nuestra manera de pensar que en cambiar nuestras circunstancias. Nosotros muchas veces queremos cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Siempre ponemos metas, propósitos, pero ¿sabe qué? Muchas veces nuestra manera de pensar sigue siendo la misma. Seguimos pensando de la misma manera, viviendo de la misma manera. Entonces, hasta que no cambiamos nuestra manera de pensar, hasta que no renovamos nuestra mente, no hay un cambio en nuestras vidas. No es que a mí así me enseñaron y así le voy a enseñar a mis hijos también. Ok. Necesitamos renovar nuestra manera. No es que el hermano así es y así como es el hermano. Está bueno que ponga la mirada en el hermano, hermano. Usted quiere ser como ese hermano. Pero
necesitamos renovar nuestra manera de pensar, hermanos. Y la vamos a renovar únicamente cuando la traigamos a los pies de Cristo. Mire la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, hermano. Dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? ¿Del vecino? A la obediencia a Cristo. Esta es la manera, hermanos, en cómo nosotros, esta es la clave en cómo nosotros vamos a poder renovar nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de pensar. Cuando traigamos cautivos esos pensamientos. ¿Saben, hermanos? Muchas veces nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está pensando en qué va a ser el día de mañana. Nuestra mente está pensando en qué ropa va a ir usted a escoger para ir a trabajar mañana. O que no comió y tiene que ir a calentar la comida todavía para comer. Porque nuestros pensamientos, nosotros no hemos llevado cautivos esos pensamientos, sino que los pensamientos nos están llevando cautivos a nosotros. Los pensamientos nos andan dirigiendo y ellos nos andan diciendo qué tenemos que hacer. Y la palabra de Dios dice que la única manera en que nosotros vamos a poder renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar es llevando cautivos esos pensamientos a la obediencia del Padre. Si no traemos esos pensamientos, a veces, hermanos, estamos cargados por pensamientos. Imagínense 60,000 pensamientos. El 95% de los pensamientos son involuntarios y el 80% son negativos. Imagínense 80% de esos pensamientos negativos, usted los anda cargando 24 horas. Y usted se siente en un momento frustrado. No sé quiénes han visto aquí la película de Kung Fu Panda. Que cuando este oso gana, le toca a este maestro Shifu entrenarlo. Y cuando se encuentra con este oso no sabe hacer nada de karate. Llega un momento donde este maestro se empieza a estresar y le empieza a brincar a este ojo así. Hermano, cuando nosotros estamos cargados de pensamientos, de cosas que no están a nuestro alcance, así parecemos muchas veces. De la misma manera. De la misma manera. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer entonces con esos pensamientos? ¿A dónde los voy a llevar? Usted va y se los cuenta a un compañero de trabajo, está bien, se desahoga. Pero la palabra de Dios dice, tráelos aquí, a Cristo. A Cristo, Él se va a encargar de ellos. Muchas veces no dormimos por esos pensamientos, hermano. Nos roban el sueño, nos roban la tranquilidad, nos roban la paz. ¿Qué voy a hacer? La palabra de Dios dice que esta es la manera en cómo nosotros podemos ser libres de esos tipos de pensamientos. Charles Spurgeon dice, hermano, somos muy propensos a grabar nuestro sufrimiento en mármol y a escribir las cosas buenas que nos han pasado en la arena. ¿Sabe que la mayoría de todos los pensamientos que vienen a nuestra mente, hermanos, son de nuestro pasado? Cosas malas que vivimos, le fallamos a Dios, créame que la mayoría de todas esas cosas que pensamos son de los errores que hemos cometido. Y no es nadie más que se encarga de traerlos a su mente que el enemigo. Y seguimos pensando en todos esos errores, hermano, porque los tenemos grabados en mármol, en plata, en oro. Y nos olvidamos de aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. Porque ¿sabe qué? Las tenemos grabadas así sobre el polvo que está y viene el aire y se la lleva, se lo borra. Cuando debería ser diferente. Cuando tenemos una mente renovada, es diferente. Guardamos las bendiciones y las cosas malas que nos han pasado las olvidamos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente no ha sido transformada, porque no hemos traído a los pies de Cristo nuestros pensamientos. Hermanos, esta noche es el tiempo para que podamos traer ese tipo de pensamientos que nos están haciendo mal
a los pies de Cristo y podamos tener una mente renovada. Ahora, el apóstol, ya estoy terminando, hermano, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma: no se conformen a este siglo, sino transfórmense. Y de esta es la manera en que ustedes van a poder vivir una vida mejor. El propósito de que ustedes no se conformen a este siglo y transformen su mente es para que ustedes puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, algo que tenemos que saber es que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito, y asimismo es la renovación de nuestra mente. La palabra de Dios, la Reina Valera, dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Leamos la segunda parte, si usted está ahí, y subrayela, hermano, si es su Biblia. Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oposición para que literalmente es en el movimiento hacia un propósito particular, es el resultado de este propósito, o resultado es comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar significa poner a prueba, probar algo con el fin de demostrar que es aceptable, examinar, etcétera. Como creyentes, hermanos, entendemos que Dios es quien determina todas las cosas en nuestra vida. Y aunque esto es así, conocer la voluntad de Dios, entre otras cosas, es algo que genera intriga, temor y hasta angustia en las personas, aún en los creyentes. El doctor John Piper dice: no debemos escudriñar cuál es la voluntad secreta de Dios que Él planea hacer, sino discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En palabras simples, hermano, la voluntad de Dios para mi vida es que vea todas las cosas según lo que es bueno, agradable y perfecto ante sus ojos. Si lo que gobierna mi mente, escúchame aquí, hermano, si lo que gobierna mi mente y mi vida es lo que es bueno, agradable y perfecto ante los ojos de Dios, puedo tomar cualquier decisión libremente, sin dudar, porque estaré honrando la voluntad de Dios. A medida que renovamos nuestra mente, somos transformados mediante su palabra y nuestra comunión con Dios. Descubriremos que Dios espera que nos santifiquemos, que seamos agradecidos, que suframos por su causa, que le conozcamos, y cuando esto suceda, no tendremos que preocuparnos más. Si nuestras decisiones son según la voluntad de Dios, no sufriremos. Por el contrario, nos gozaremos, hermano. Y si hay alguien, hermanos, que supo vivir la voluntad de Dios, que supo renovar y transformar su mente para poder ver y poder conocer la voluntad de Dios, fue el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué, hermano? El apóstol Pablo dice la palabra que él era uno de los perseguidores de la iglesia. Ahora, note la transformación que hubo en este hombre. De ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser el apóstol que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Pasó a ser el hombre que más iglesias abrió en el Nuevo Testamento. Eso es cambiar mi manera de pensar. Eso es renovar mi manera de pensar. O sea, él sabía, hermano, que renovando su manera de pensar, encontraría cuál sería la voluntad de Dios. ¿Sabe muchas veces, hermano, por qué nosotros no encontramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Es porque todavía no hemos renovado nuestra manera de pensar. Es porque todavía estamos pensando de la misma manera. Ahora, él sabía que cualquier decisión que él tomara era respaldada porque él estaba caminando en la voluntad de Dios. Cualquier cosa que él hiciera, si lo llevaban preso, si lo llevaban a la cárcel, si lo latigaban, si le hacían cualquier otra cosa, él sabía que estaba caminando en la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos enfermamos y que decimos, la voluntad de Dios es dura. Y contradecimos lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es dura. La palabra de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Nos quedamos sin trabajo.
Es que la voluntad de Dios es dura. La voluntad de Dios es mala. La voluntad de Dios. Ahora, él sabía, hermanos, que la voluntad de Dios para nosotros era buena. Las personas que, hermanos, nosotros necesitamos saber cuál es el propósito de la voluntad de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos saber que las personas que están allá afuera necesitan ser salvas. Ese es uno de los propósitos para que nosotros podamos saber que conocer que la voluntad de Dios es buena. Número uno es que las personas que están allá afuera sean salvas. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Cualquiera que todos los hombres sean salvos, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra cosa por la cual nosotros somos, hermanos, necesitamos ser renovados para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida es para que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice ser llenos del Espíritu Santo, para que seamos santificados también. La primera de Tesalonicenses también nos dice que en el capítulo 4, versículo 3, dice que pues esta es la voluntad de Dios en vuestra santificación, apartados para Él. Otra cosa, hermano, es para que seamos sumisos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y otra es para que seamos sufridos. Pues que, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues ¿qué gloria es si pecamos, sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente, es aprobado delante de Dios. Entonces es bueno, hermanos, nosotros podemos ver y decir qué buena es la voluntad de Dios cuando todas las cosas nos están yendo de maravilla, cuando todas las cosas nos están yendo bien. Pero qué difícil es poder decir, bueno, Señor, hágase tu voluntad cuando todas las cosas no nos están saliendo. Por eso es que es necesaria la renovación en nuestra mente. Y para que seamos agradecidos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, estamos conformados a la manera de pensar del mundo, ¿sabe qué? Nosotros obtenemos las cosas y decimos, no, pues esto lo obtengo porque le he echado ganas, porque he trabajado mucho, porque me he esforzado. ¿Quién le dio la fuerza? ¿Quién le dio la oportunidad de que se levantara un día más? Fue por la pura voluntad de Dios. Nada de lo que nosotros tenemos, hermano, lo tenemos porque nosotros lo merecemos o porque le hemos echado ganas. No, lo hemos tenido porque ha sido la voluntad de Dios. Pablo a lo largo de toda su vida experimentó la buena voluntad de Dios, hermano. Él fue perseguido, encarcelado, azotado, sufrió naufragios, enfermedades, escasez, y en su carta a los Efesios, él da testimonio de esto, sin quejas ni murmuración. El apóstol Pablo igual en la carta a los Filipenses les dice lo mismo. Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13. Sé tener humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había vivido su vida, hermano, conforme a la voluntad de Dios y hoy nosotros podemos aprender de él también. Sé tener, sé no tener, sé pasar por esta situación, sé no pasar por esta situación. Y él concluye con esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros, hermanos, estamos en la voluntad de Dios, nosotros podemos decir de la misma manera también. Y para terminar, en Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El renovar nuestra mente y ser transformado nos llevará a comprobar y decir y probar con un resultado positivo la demostración de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para terminar, hermanos, para recapitular un poco de lo que hemos aprendido esta noche, cuando el cristiano renueva su mente es transformado
y descubre que Dios se agrada en aquello que es bueno, agradable y perfecto. Y el conocer la voluntad de Dios producirá en nosotros un crecimiento espiritual y moral. Ahora examinémonos. Hemos estado viviendo conforme a cómo vive este mundo. Hemos estado pensando de la misma manera en cómo piensan hoy en día los jóvenes, las personas allá afuera. Nos hemos amoldado a este siglo. Aunque sea poco, si ha sido así, debemos renovar nuestra mente. Por lo demás, hermanos, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es, pensad en esto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y terminamos de esta manera, hermano. No sé cuáles eran sus pensamientos al venir, cuando llegó a este lugar, pero la palabra de Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo nos exhorta, si nos hemos estado conformando a algo, te has estado conformando a escuchar música como lo hace el mundo, te has estado conformando a ver cosas que no tienes que ver, te has estado conformando a hacer cosas que no tienes que hacer, dice la palabra de Dios, no tomes, no te amoldes, no tomes la misma imagen de este mundo, sino transfórmate. Y cuando tú te transformes, hermano, vas a poder conocer cuál sea la buena voluntad de Dios para tu vida. Tal vez puedan haber muchas cosas, hermano, dentro de nuestra mente que nos están impidiendo transformar. Y créanmelo, muchas veces nosotros decimos, hoy sí voy con todo. Pero a los 2 días o a las 2 horas, tu manera de pensar cambió. Hubo alguien que te pasó, que te hizo algo y dices, no puedo. Bueno, tal vez has estado bregando con ese tipo de pensamientos. Hoy es el día que podamos traerlos a los pies de Cristo y Él se va a encargar de ellos. Ya no podemos seguir, hermanos, pensando de la misma manera o que nuestros pensamientos nos sigan dirigiendo, porque nos van a seguir conformando cada día más a lo que este mundo está haciendo. Le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está y le pidamos a nuestro Señor que nos ayude en esta noche. Tal vez han habido cosas que han querido conformarnos a la manera de pensar de este mundo. Recordemos el ejemplo de Daniel. A él lo llevaron de un lugar a otro y quisieron transformarlo, quisieron conformarlo a la manera de pensar, a la manera de ver las cosas, a la manera de hacer las cosas. Tal vez ha estado pasando algo similar en tu vida, hermano. Tal vez hay pensamientos de tu pasado que no te dejan avanzar. El rechazo de alguien. Puede ser que sea el abandono de tus padres. Pensamientos de soledad, pensamientos de suicidio. Y esto no te deja ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y le has estado preguntando a Dios, Señor, ayúdame a ver cuál es tu voluntad. Pero estos pensamientos vuelven. Y esta es la noche, hermano. Este es el tiempo en el que podamos pensar en todas estas cosas y decirle, Señor, yo ya no puedo más con esto. Hay vicios ocultos, cosas que hacemos a escondidas, cosas que pensamos a escondidas. Padre, en esta noche te las traemos, Señor, a tus pies. Padre, en esta noche te las presentamos delante de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, la ayuda
del Espíritu Santo, Señor, para que todas estas cosas que nos están estorbando a poder ver y a poder conocer la buena voluntad de Dios en nuestra vida, Señor, las apartes de mi mente, Señor. Quítalas de mi corazón, Señor. Ayúdame a ser una persona libre, Señor, gozosa, feliz, que puede, Señor Jesús, adorarte y exaltarte, Señor, con libertad, porque esta es tu voluntad, Señor. Ya no quiero seguir viviendo de la misma manera, Señor. Cambia mi manera de pensar. Quiero cambiar mi manera de vivir, Señor. Pero no puedo en mis fuerzas, Señor. Te necesito a ti. Te necesito, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor. Porque tu palabra, Señor Jesús, siempre llega a tiempo. Tu palabra, Señor Jesús, es la que nos hace libre. Tu palabra, Señor, es como medicina, Señor. Es tu palabra, Señor, la que nos guía. Y te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que el apóstol Pablo, Señor, le enseñaba a esta iglesia a no conformarse, sino a transformarse, Señor, para poder conocer tu buena voluntad. Padre, ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor, a pensar buenas cosas, Señor, cosas que te agraden a ti, Señor, cosas que te glorifiquen a ti, Padre. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por la iglesia, Señor, por cada miembro que está aquí, por las personas que nos estuvieron viendo, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú tomes el control de sus mentes y de sus corazones, Señor. Y que tú, Padre, obres en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pongámonos de pie.